Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ven Te Ayudo. Hoy te voy a enseñar cómo crear un canal de YouTube paso a paso. Como primer paso nos vamos a YouTube. Una vez dentro de YouTube presionamos acá arriba a la derecha, donde apunta la flechita, y damos donde dice agregar cuenta, o quizás te diga cambiar cuenta, pero en mi caso me dice agregar cuenta acá. Y acá damos donde dice crear cuenta y damos donde dice para mí. Acá vas a poner tu nombre y apellido, ya sea real o el que sea. En mi caso, como de prueba, di en Tech 2023 y damos en siguiente. Y acá puedes poner el día, el mes o el año en que naciste, ya sea real o falso. Pero sí, para YouTube te recomiendo que pongas los datos reales. Acá en género, en mi caso di en nombre. Estos datos que puse son falsos. ¿Por qué son falsos? Porque la cuenta no la voy a utilizar para YouTube, es para una prueba nada más. Damos en siguiente y acá vas a elegir un correo electrónico, ya sea el primero o el segundo, o crear tu propia dirección de Gmail. Yo en mi caso voy a elegir segundo para dar una prueba nada más. Y acá te vas a crear una contraseña. Permiten como mínimo hasta 6 caracteres. Puedes escribir 6, 8, 10 con mayúscula, puntos y números. Damos en siguiente. Y acá puedes agregar un número telefónico. Si te lo llega a pedir, bueno, ingrésalo sí o sí. Si te sale así como sale a mí, no lo puedo. Si vos querés lo pones, si no, no es muy importante. Damos acá en mi caso omitir. Y acá aparece el nombre de tu cuenta. En mi caso, Tech 2023 con nuestro Gmail. A vos te va a aparecer el nombre que vos te has creado, obviamente. Damos acá en siguiente. Y acá tenés que aceptar las condiciones, privacidad, bla, 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 bla. Bajamos, damos un acepto, todo eso. Acá esperamos un ratito. Y como pueden ver arriba a la derecha, donde apunta la flechita, nos aparece una T. Presionamos ahí, eso quiere decir nuestro canal que nos acabamos de crear. En mi caso me aparece una T. Damos donde dice tu canal. Y bueno, acá donde sale a la derecha este muñequito donde apunta la flecha, podemos elegir una foto de la galería. La foto que sea, o sea, que tenga que ver con tu canal. En mi caso, haría una prueba que el canal tendría que ver con tecnología, porque Tech de tecnología. O puede poner una foto tuya. Yo de prueba puse este pendrive con esta laptop acá. Y damos donde dice guardar como foto de perfil. Bien, como pueden ver se actualizó. Acá donde dice identificador, el identificador puede dejarlo como está o puedes cambiarlo, obviamente que te permita. Y en mi caso lo dejo ahí. Y damos acá donde dice crear canal. Acá donde dice el nombre, se lo puede cambiar el nombre 3 veces, se lo puede cambiar 3 o 2 veces y después tenés que esperar un mes más o menos para volverlo a cambiar. Damos de vuelta arriba a la derecha, donde apunta la flechita, donde sale la T. Damos en tu canal, acá nuevamente. Damos acá donde apunta la flechita. Usted guíense por la flecha, donde aparece este lapicito. Ahí. Y bien, acá dice descripción. Acá agrega una descripción de qué trata tu canal, de qué va a ir para que la gente entienda. Un ejemplo, bienvenido a Tech 2023, un canal todo sobre tecnología, ya sea apps, celulares, tutoriales de tecnología y más. Damos aquí en guardar. Ahora acá arriba a la derecha, donde apunta la flechita, ven que sale como una camarita de foto. Bueno, acá es para elegir una foto del banner, el banner de ustedes, acá donde dice elegir de tus fotos. Yo en mi caso ya hice un banner. Ven que se ve chiquito porque mientras más chiquito sea es mejor para que abarque todo. Ven, lo voy a achicar más y damos ahí. Ven y damos aquí en guardar. Y no es de la mejor banner tampoco, no es que sea excelente, pero es para dar una demostración cómo quedaría más o menos. Y este banner lo hice yo con esta aplicación. Crear miniaturas, banner, video. Está en la Play Store y tiene que salir este logo. Tienen que poner, si le piden los píxeles, todo eso, 1400 por 1400 para que puedan entrar a la aplicación, digamos, para crear el banner, todas esas cosas. Ahora vamos con la subida de videos. Para dar un ejemplo. Para ver tus videos, das acá abajo a la derecha donde dice biblioteca. Ahí donde dice biblioteca. Y damos donde dice tus videos. Acá donde dice tus videos, cuando no tenés ningún video, te aparece así como esta mujer. Acá abajo dice crear. Cuando das en crear te aparece crear un short. Un short son esos videos que duran menos de un minuto, obviamente ya todo el mundo sabe de eso. Son esos videos que duran máximo un minuto. Abajo
Nos dice subir un video, es para subir videos largos, de video de 3 minutos, 4 minutos, 10 minutos y más. Transmisión en vivo, obviamente para transmitir en vivo. Crear una publicación es para poner una foto, para publicar una noticia, algo sobre vos, todas esas cosas, recomendación y eso. Bien, la otra forma de subir videos a YouTube es dando acá en este signo más donde apunta la flecha. Y en mi caso voy a tratar de subir un video acá, un video mío. No voy a subirlo, es para una prueba. En este caso voy a seleccionar este Minecraft. ¿Ven? Y damos aquí en siguiente. Y bien, acá donde aparece la foto, acá el dibujo, ven que sale como Minecraft. Si nosotros presionamos una vez, vamos a poder seleccionar la miniatura. ¿Pero por qué yo no puedo seleccionar miniatura? Porque tengo que verificar la cuenta. Ya les voy a decir cómo verificar la cuenta, que es muy importante hacer eso también. Bien, cuando ya tengan verificada, bueno, acá ya pueden poner su miniatura, todo eso. Volvamos acá de vuelta. A donde dice crea un título. Acá obviamente pones tu título, un título clave, todo eso. Agregar descripción. Acá tenés que agregar trata tu video. Siempre tenés que agregar un poco, una corta descripción de qué trata tu video, todo eso para que la gente lea. Y como un dato extra que les voy a dar, acá donde dice privado, dice visibilidad privado. Si tu video dura entre 2 a 3 minutos o 4 minutos, déjalo 1 hora en privado. Y si dura entre 7, 8 minutos o más, déjalo de 3 horas. 3 horas en privado. ¿Para qué es esto? Porque si vos lo dejás en privado el video por 1 hora, 2 horas, YouTube va a procesar al 100%. Entonces quiere decir que YouTube lo va a recomendar el doble tu video. Tu video va a tener muchas más vistas si lo dejas en privado por 1 hora o 2 horas. Así que es recomendable. Acá donde dice agregar una lista de reproducción. Acá puedes crearte unas listas. Bueno, vamos ahora para verificar la cuenta. Entramos Google Chrome. Acá. Y vamos a escribir youtube.com. Así, youtube.com. Una vez que estés dentro, yo en mi caso lo voy a hacer con otra cuenta porque ya no hay espacio para poner cuentas, muchas, porque tengo muchas ya. Pero es exactamente el mismo paso. Damos acá arriba a la derecha donde apunta la flechita, donde sale el logo de nuestro canal, en mi caso una letra G, ahí. Y damos acá donde dice ayuda, ¿ven? Donde apunta la flecha donde dice ayuda, bueno, damos ahí. Hacemos zoom con nuestros dedos, así con nuestros dedos. Y acá abajo damos donde dice buscar en la sección de ayuda. Y escribimos verificar. Acá, ¿cómo verificar tu cuenta de YouTube? Presionamos ahí una vez. Y acá dice, se te solicitará que ingreses un número de teléfono para verificar tu canal. ¿Ven? Dice verificar tu canal que sale como en color violeta. Bueno, a mí me sale color violeta porque yo ya lo presioné anteriormente. A vos te va a salir color azul. Así que lo presionas una vez ahí. Y te va a aparecer así. Presten atención. ¿Cómo prefieres recibir el código de verificación? Un mensaje de texto con el código de verificación. Ahí déjalo. Déjalo ahí donde dice que para recibir el código vas a recibir un mensaje de texto. Un mensaje de texto común. Yo te recomiendo ahí la llamada. No es tan buena. No te la recomiendo para nada. Acá selecciona tu país. Obviamente en mi caso Argentina. Si tu país está seleccionado, bueno, joya, déjalo ahí. Acá dice, ¿cuál es tu número de teléfono? Bueno, acá siempre poner la característica de tu país. En mi caso, más 54 que Argentina. Vos podés poner más 53, más 52, más 51 y bla, bla, bla. 9351. Y yo en mi caso acá pongo 9351 y el número que sigue. O sea, ponen más 54, en mi caso 9. Y ahí ponen todo su número. En mi caso mi número empieza con 351, y bueno, yo no lo pongo porque no quiero verificar este canal. Ahora, ¿a dónde damos? Donde dice obtener código. Cuando vos des ahí en obtener código, te va a llegar un código. Acá arriba te va a llegar como un codiguito, un código. Entonces vos entras en mensaje común, no cerré la ventana de donde está para verificar tu cuenta, no la cerré, salí y bueno, acá te tiene que llegar un código, ¿ven? Lo escribís y bueno, das en siguiente o verificar cuenta como te diga y dice tu cuenta ha sido verificada y listo. Ten en cuenta que solamente se puede verificar 2 cuentas de YouTube con el mismo número. Si ya querés verificar una tercera cuenta de YouTube o una cuarta cuenta de YouTube, necesitas otro número de teléfono, ya sea de tu familiar, de tu novia, de tu amigo, alguien, pero ya el tuyo solamente 2 veces nomás.
Y bueno, ya con eso ya podés colocar miniaturas a tus videos, que es muy importante las miniaturas, uno de los pasos más importantes que hay si querés ser un gran youtuber. Y otra cosa, que puedes publicar video más de 10 minutos, más de 8 minutos. Si no verificas tu cuenta, no podrás publicar video más de 8 minutos. Como otro paso importante también, tenés que tener YouTube Studio. Obviamente que si te creas un canal para publicar videos en YouTube, tenés que tenerlo sí o sí. Una vez abierto, yo doy acá en Analytics, como te dice acá abajo. ¿Y para qué YouTube Studio? Una vez que monetices, por ejemplo, puedes ver todos los ingresos, los dólares que estás generando, y te lo publican en dólares directamente. Te dicen cuántos dólares va generando por mes, todo eso. Y acá te dice las edades entre 3, 17, 18 y 24, 25 y 34, 35 y 44. El género, masculino 65%, femenino 34%. México, de países, los países que más me ven, en México 24%, Estados Unidos 11,5%, Colombia 7,8%, Argentina 6,6% y Perú 5,5%. Sin subtítulo 96% y en español 2,6% y en inglés 0,1%. Si ven, todas estas cosas tiene YouTube Studio, puede ver los ingresos, el tiempo de reproducción, que es muy importante también. Tiempo de reproducción es cuánto tiempo se queda viendo la gente tu video. Para editar tus miniaturas, un dato extra te doy, digamos, es Vita. Yo te recomiendo 100% Vita. Cuando vos seleccioné la miniatura, no lo voy a hacer ahora porque se va a hacer muy largo el video. Cuando vos seleccioné la imagen, todo eso, da en proporción. Busca la opción proporción y da 16,9. En 16,9 y ahí monta las imágenes. Das en pip. Cuando des en pip, monta otra imagen más. Y entonces, ¿qué quiere decir? Cuando vos en 16,9, eso quiere decir que la imagen se va a ver completa en la miniatura del video. Si no da en 16,9, se puede ver muy grande de más y no se va a alcanzar a ver del todo. Así que es muy bueno para hacer miniaturas. También puede editar videos con Vita, o otra aplicación que yo uso es InShot, esta. Editor de video InShot. Es muy buena aplicación para editar videos, todo eso. Así que te la recomiendo también. Como otro dato extra, si estamos acá dentro de YouTube y damos acá arriba a la derecha y damos donde dice tu canal. Ven acá como entramos recién, que pusimos la descripción, todo eso. Si deslizamos así, bueno, acá las listas de reproducciones que nosotros nos creemos nos van a aparecer. Acá canales, otros canales que tengas vinculados. Y acá en información va a aparecer cuántas visualizaciones en total. O sea, a mí no aparece nada porque yo no tengo ningún video. Se van a sumar todas las vistas de tus videos. Una suma de todas las vistas que has hecho en tus videos. Y acá la descripción, bienvenido a Tech 2023, todo eso, un canal. Y después si agregué tu país, te va a aparecer acá el país tuyo. Por ejemplo, a mí me tendría que decir Argentina, digamos. Y otra forma también que me estaba olvidando de decirle, otra forma de subir videos a YouTube, es entrando a tu galería. Abajo en la punta de la flechita que sale este logo de compartir. Y das acá donde dice YouTube. Y una vez que des ahí, bueno, obviamente te aparece como ya te expliqué anteriormente, crear un título, poner una descripción, acá donde es en mi caso 1984, que sale la imagen del juego, vos presionas una vez y pones miniaturas. Bueno, las miniaturas también las colocas dentro de YouTube Studio. Das acá en contenido, te lo muestro rápido para que no se te olvide, para que lo prendas. Das a presionar un video, acá, da acá en este lapicito arriba, donde apunta la flecha. Da en este otro lapicito acá a la izquierda y da donde dice miniatura personalizada. Una vez que des ahí, va a seleccionar miniatura que vos te descargaste y te va a aparecer acá. Y bueno, luego acá abajo puedes poner etiquetas así. Etiquetas son de qué trata tu video, todo eso. Activa la monetización una vez que monetices. Visibilidad público, agregar descripción, no sé de qué trata tu video y después da en guardar acá. Y bueno, eso sería todo. Si te ha gustado este video, por favor comparte, suscríbete, dale like, activa la campanita, comenta si tienes una duda. Y nos vemos en la próxima, gente. Chau, chau.